9 cosas inventadas o descubiertas por accidente. Tendemos a tener en alta estima a los inventores, pero a menudo sus descubrimientos fueron el resultado de un accidente o un giro del destino. Esto es cierto para muchos artículos cotidianos, incluidos los siguientes inventos sorpresa. Número 1. Copos de maíz. En 1894, el Dr. John Harvey era el superintendente del sanatorio de Battle Creek, en Michigan. Él y su hermano Will Cake eran adventistas del séptimo día y buscaban alimentos saludables para alimentar a los pacientes que también cumplirían con la estricta dieta vegetariana de los adventistas. Cuando Will accidentalmente dejó un poco de trigo hervidón sentado, se volvió rancio cuando regresó. En lugar de tirarlo, los hermanos lo enviaron a través de rodillos con la esperanza de hacer largas láminas de masa, pero en su lugar obtuvieron copos. Tostaron las hojuelas, que fueron un gran éxito entre los pacientes, y las patentaron con el nombre de Granose. Los hermanos experimentaron con otros granos, incluido el maíz, y en 1906 Will creó la empresa Kellogg's para vender las hojuelas de maíz. Al principio, John se negó a unirse a la empresa porque Will redujo los beneficios para la salud del cereal al agregar azúcar. Número 2. Hornos de microondas. El horno de microondas es ahora un electrodoméstico estándar en la mayoría de hogares estadounidenses, pero solo existe desde fines de la década de 1940. En 1945, Percy Spencer estaba experimentando con un nuevo tubo de vacío llamado magnetron mientras investigaba para Raytheon Corporation. Estaba intrigado cuando la barra de chocolate en su bolsillo comenzó a derretirse, así que intentó otro experimento con palomitas de maíz. Cuando comenzó a explotar, Spencer vio de inmediato el potencial de este proceso revolucionario. En 1947, Raytheon construyó el primer horno microondas, el Radarange, que pesaba 750 libras y costaba alrededor de $5,000. Cuando Radarange estuvo disponible por primera vez para uso doméstico a principios de la década de 1950, su tamaño voluminoso y su precio caro lo hicieron impopular entre los consumidores. Pero en 1967 se introdujo una versión de mostrador de 100 voltios, mucho más popular a un precio de $495. Número 3. Masilla tonta. Rebota, se estira, se rompe. Es Silly Putty, la arcilla plástica a base de silicona comercializada como juguete para niños por Vine y Smith. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras intentaba crear un sustituto de caucho sintético, James dejó caer bórico ácido en aceite de silicona. El resultado fue una sustancia polimerizada que rebotó, pero tomó varios años encontrar un uso para el producto. Finalmente, en 1950, el experto en marketing Peter Howson vio su potencial como juguete. Lo rebautizó como Silly Putty y nació un juguete clásico. No solo es divertido, Silly Putty también tiene usos prácticos. Recoge la suciedad, las pelusas y el pelo de las mascotas. Puede estabilizar muebles que se tambalean y es útil en la reducción del estrés, fisioterapia y simulaciones médicas y científicas. Incluso fue utilizado por la tripulación del Apolo 8. Número 4. Notas autoadhesivas. Una nota post-it es una pequeña hoja de papel con una tira de adhesivo de baja adherencia en la parte posterior que permite que adhiera temporalmente a documentos, paredes, monitores de computadora y casi cualquier otra cosa. La idea de la nota post-it fue concebida en 1974 por Arthur Fryke como una forma de sostener marcadores en su himnario mientras cantaba en el coro de la iglesia. Estaba al tanto de un adhesivo desarrollado accidentalmente en 1968 por un compañero de trabajo de idea de Fryke. La empresa 3M se mostró inicialmente escéptica sobre la rentabilidad del producto, pero en 1980 el producto se introdujo en todo el mundo. Hoy en día, las notas post-it se venden en más de 100 países. Número 5. Sacarina. El edulcorante artificial más antiguo. Fue descubierto accidentalmente en 1879 por el investigador Constantine Fahlberg, que trabajaba en la Universidad Johns Hopkins.
en el laboratorio del profesor Ira Rensing. El descubrimiento de Farber se produjo después de que se olvidó de lavarse las manos antes del almuerzo. Se había derramado una sustancia química en las manos y a su vez hizo que el pan que comía tuviera un sabor inusualmente dulce. En 1880, los dos científicos publicaron conjuntamente el descubrimiento, pero en 1884, Farber obtuvo una patente y comenzó a producir sacarina en masa sin régimen. El uso de sacarina no se generalizó hasta que se reaccionó el azúcar durante la Primera Guerra Mundial, y su popularidad aumentó durante las décadas de 1960 y 1970, con la fabricación de Sweet Low y refrescos dietéticos. Número 6. Slinky. En 1943, el ingeniero naval Richard James estaba tratando de desarrollar un resorte que soportara y estabilizara equipos sensibles en los barcos. Cuando uno de los resortes se cayó accidentalmente en un estante, continuó moviéndose, y James tuvo la idea de un juguete. A su esposa Betty se le ocurrió el nombre, y cuando el Slinky hizo su debut a finales de 1945, James vendió 400 de los juguetes hinchables en 90 minutos. En la actualidad, se ha vendido más de 250 millones de Slinkies en todo el mundo. Número 7. Papas fritas. Si no puedes comer solo una papa frita, échale la culpa al chef George Crumb. Según los informes, creó el bocadillo salado en 1853 en Moose Lake, cerca de Saratoga Springs, en Nueva York. Harto de un cliente que continuamente enviaba sus papas fritas de regreso, quejándose de que estaban empapadas y no lo suficientemente crujientes, Crumb cortó las papas lo más finas posible, las frió en grasa caliente y luego las roció con sal. Al cliente le encantaron y las Saratoga Cheese se convirtieron rápidamente en un artículo popular en el albergue y en toda Nueva Inglaterra. Número 8. Fuegos artificiales. Los fuegos artificiales se originaron en China hace unos 2000 años y la leyenda dice que fueron inventados accidentalmente por un cocinero que mezclaba carbón, azufre y salitre, todos elementos que se encontraban comúnmente en las cocinas de aquellos días. La mezcla se quemó y cuando se comprimió en un tubo de bambú, explotó. No hay constancia de si fue el último día de trabajo del cocinero. Número 9. Play-Doh. Un olor que la mayoría de la gente recuerda de la infancia es el de Play-Doh, la arcilla de modelar no tóxica de colores brillantes. Play-Doh fue inventado accidentalmente en 1955 por Joseph y Noack, mientras intentaban hacer un limpiador de papel tapiz. Fue comercializado un año después por el fabricante de juguetes Rainbow Craft. Desde entonces, se han vendido más de 700 millones de libras de Play-Doh, pero la receta sigue siendo un secreto.